Seré directo contigo desde el primer segundo. Lo que estás a punto de aprender va a cambiar la forma en que ves tu plato para siempre. No porque sea un truco milagroso, no porque sea una dieta de moda, sino porque está respaldado por ciencia real, publicada en revistas de alto impacto y porque millones de personas llevan años eliminando alimentos de su vida que en realidad nunca tuvieron que eliminar. Nuevas investigaciones están demostrando algo que va en contra de todo lo que te han dicho durante décadas. Puedes disfrutar del pan, el arroz, la pasta y las papas, sin que eso arruine tu nivel de azúcar en sangre. No como un capricho de vez en cuando, no como una excepción, sino como parte de tu alimentación diaria con plena conciencia y control. ¿Cómo es eso posible? Porque resulta que el problema nunca fue el pico de glucosa en sí mismo. El problema real es lo que sucede después de ese pico, es decir, cómo tu cuerpo lo gestiona, lo amortiza y lo procesa. Y eso, a diferencia de tu genética o tu metabolismo base, sí puedes controlarlo, con tres variables concretas que la mayoría de las personas jamás ha escuchado. Una vez que las conozcas, nunca más verás estos alimentos como el enemigo. Empecemos. Primera variable, la preparación. Todo empieza mucho antes de que te sientes a comer. Todo comienza con una molécula que probablemente nunca has pensado demasiado, el almidón. Cuando comes pan, arroz o pasta, lo que realmente está entrando a tu cuerpo es almidón. Y el almidón en su forma más simple no es otra cosa que largas cadenas de moléculas de glucosa unidas entre sí. Cuando esas cadenas llegan a tu sistema digestivo, tu cuerpo activa sus enzimas digestivas, las cuales las rompen con eficiencia sorprendente y liberan glucosa directamente al torrente sanguíneo. Ese proceso es el que genera el famoso pico de azúcar. Pero aquí viene lo interesante, lo que cambia todo. Si ese mismo almidón cocido lo sometes a un proceso de enfriamiento por debajo de los 4 grados Celsius durante entre 12 y 24 horas, algo extraordinario ocurre a nivel molecular. Las cadenas de glucosa, que antes estaban separadas y disponibles para ser atacadas por las enzimas digestivas, comienzan a reorganizarse. Se compactan, forman estructuras cristalinas rígidas y densas que las enzimas no pueden descomponer con la misma facilidad. Este proceso tiene un nombre, retrogradación del almidón, y lo que produce es algo llamado almidón resistente tipo 3. Esta forma de almidón viaja a través del intestino delgado prácticamente intacta, comportándose más como fibra que como azúcar. No provoca el mismo pico, no genera la misma avalancha de glucosa. Tu cuerpo lo maneja de manera completamente diferente, con una respuesta metabólica mucho más suave y controlada. Un estudio publicado en la revista Nature confirmó esto de forma directa y contundente. Enfriar el arroz cocido durante 24 horas aumentó su contenido de almidón resistente 2,6 veces en comparación con el arroz recién cocido. Y lo más sorprendente es que recalentarlo antes de comerlo no revierte ese cambio. Los enlaces cristalinos que se forman durante el enfriamiento son demasiado estables para que el calor los deshaga. La transformación es permanente. Piénsalo un momento. El mismo plato de arroz, preparado con los mismos ingredientes, cocinado de la misma forma, puede elevar significativamente tu azúcar en sangre o apenas modificarla dependiendo únicamente de si lo cocinaste esta mañana o anoche. Esa diferencia es enorme y está completamente en tus manos. De hecho, en personas con diabetes tipo 2, enfriar y luego recalentar el arroz o las papas reduce el pico de insulina postprandial, es decir, el que ocurre después de comer, entre un 40 y un 50%. No es un ajuste marginal, es casi la mitad. Y la pasta funciona igual. Cocínala al dente, es decir, ligeramente firme, no completamente blanda. Una pasta bien cocida tiene una estructura molecular más densa, lo que hace que las enzimas digestivas trabajen más lentamente para descomponerla. Luego, déjala enfriar durante la noche en la nevera y recaliéntala al día siguiente. Habrás combinado ambos mecanismos al mismo tiempo, la estructura compacta del al dente más la retrogradación del enfriamiento. Y para los amantes del pan, tengo una noticia aún mejor. El pan responde incluso mejor que el arroz a este proceso, pero la clave está en congelarlo. Congelar el pan produce más almidón resistente que simplemente refrigerarlo.
Así que la estrategia es simple. Compra una barra de pan, congélala entera o en rebanadas y ve descongelando las porciones que vayas a necesitar. No solo reduces el impacto glucémico, sino que el pan dura mucho más tiempo. Ahora bien, hay otro beneficio del almidón resistente que vale la pena mencionar porque va más allá del azúcar en sangre. Alimenta tu microbioma intestinal. Cuando el almidón resistente llega al intestino grueso sin haber sido digerido, las bacterias intestinales lo fermentan, y ese proceso de fermentación produce una molécula llamada butirato, un ácido graso de cadena corta con propiedades antiinflamatorias notables. El butirato mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica y protege la mucosa intestinal. Es decir, mientras mejor alimentes a tus bacterias con almidón resistente, más herramientas tiene tu cuerpo para regular su propia respuesta glucémica. Y los beneficios se van acumulando con el tiempo, no son inmediatos, sino progresivos. Pero la preparación no termina ahí. Hay 2 ingredientes más que puedes añadir a tu rutina con un coste prácticamente nulo. El vinagre de manzana. Una cucharada diluida en un vaso de agua, tomada entre 10 y 15 minutos antes de comer, inhibe parcialmente la alfa-amilasa, que es la enzima digestiva encargada de descomponer el almidón. Al inhibirla, el proceso de liberación de glucosa se vuelve más lento. El impacto es real y medible. Pero no tienes que tomarlo solo como bebida. Puedes añadirlo directamente al arroz mientras lo cocinas o después. El arroz con un toque de vinagre no solo sabe mejor, pregúntale a cualquier cocinero japonés, sino que reduce aún más su impacto glucémico. El vinagre actúa como un freno metabólico que ralentiza la liberación de carbohidratos al torrente sanguíneo. Su ingrediente activo, el ácido acético, es un ácido graso posbiótico de cadena corta con efectos similares al butirato que mencionamos antes. Ambos favorecen la salud mitocondrial, que es el motor energético de cada célula de tu cuerpo. Y cuando tus mitocondrias están sanas, todo mejora. Tienes más energía durante el día, tu sensibilidad a la insulina aumenta, tu nivel de azúcar se estabiliza y tu cuerpo quema grasa con mayor eficiencia. No es magia, es bioquímica básica funcionando a tu favor. El tercer elemento de preparación que me gusta añadir es aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Específicamente, uno rico en polifenoles, en particular, el compuesto conocido como oleocantal. Este polifenol no solo ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y la regulación del azúcar en sangre, sino que además es conocido como el ibuprofeno natural por sus potentes propiedades antiinflamatorias. Un chorrito de aceite de oliva sobre el arroz o la pasta, además de añadir sabor, convierte el plato en una herramienta metabólica activa. En resumen, con solo 3 ajustes de preparación, no estás comiendo menos, no estás sustituyendo nada, no te estás privando de nada. Simplemente estás cambiando el momento y la forma en que el almidón llega a tu sistema digestivo. Y esa única variable puede transformar completamente tu respuesta glucémica. Cocina el arroz la noche anterior. Enfríalo, añade vinagre y aceite de oliva, recaliéntalo y sírvelo. La preparación ya está hecha. Antes de seguir con la segunda variable, quiero hacerte una pregunta que me parece fundamental. ¿Cuál de estos alimentos has eliminado de tu dieta por miedo al azúcar? ¿El pan, el arroz, la pasta o las papas? ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo? Déjame tu respuesta abajo. Me encanta leer sus experiencias y además nos ayuda a todos a entender cuántas personas están pasando por lo mismo sin necesidad. Segunda variable. El orden. Lo que pones en el plato importa menos que en el orden en que lo comes. Aquí viene algo que parece demasiado simple para ser cierto, pero que la investigación respalda de manera consistente y poderosa. El orden en que los alimentos entran a tu cuerpo determina en gran medida cómo se procesa la glucosa. Piénsalo, cuando te sientas a la mesa, probablemente empiezas con lo que tienes delante. Tal vez el pan que ya está en la mesa antes de que llegue el plato principal, o el arroz junto con el pollo sin un orden particular. Parece irrelevante. Al fin y al cabo, todo termina mezclándose en el mismo estómago, ¿verdad? Pero así no funciona el sistema digestivo. Tu cuerpo procesa los alimentos en el orden en que los recibe.
y ese orden determina con qué velocidad llega la glucosa a tu sangre. Cuando los carbohidratos entran primero, las enzimas digestivas los atacan de inmediato. La glucosa se libera rápido y llega al torrente sanguíneo en forma de avalancha, generalmente entre 30 y 45 minutos después de comer. Esto genera un pico brusco y una respuesta de insulina elevada. Pero si antes de los carbohidratos comes verduras y proteínas, algo muy diferente empieza a ocurrir, incluso antes de que el primer gramo de carbohidrato llegue a tu intestino. La fibra de las verduras, al contacto con el agua y los jugos digestivos, forma una especie de malla viscosa dentro del intestino delgado. Esta malla actúa como una barrera física. Las moléculas de glucosa que llegan después tienen que atravesarla para pasar al torrente sanguíneo. Y cuanto más densa sea esa malla, más lenta es la absorción. Es un efecto puramente mecánico, elegante en su simpleza. Pero esa no es la única barrera que puedes sumar, sin ningún esfuerzo adicional. Nunca comas carbohidratos solos. Un tazón de arroz blanco sin nada más es lo que los educadores en diabetes llaman un carbohidrato desnudo. Llega al torrente sanguíneo sin obstáculos, pero ese mismo arroz acompañado de proteína, ya sea carne, pollo, huevos, frijoles o tofu, y de grasa, como aceite de oliva o aguacate, es una historia completamente diferente. Las proteínas y las grasas ralentizan aún más el vaciamiento gástrico y reducen la respuesta glucémica hasta en un 60% en personas con diabetes tipo 2. Los números son aún más impactantes cuando se miden en estudios controlados. Un ensayo aleatorizado dirigido por investigadores del Weill Cornell Medical College, publicado en la revista Diabetes Care, demostró que comer proteínas y verduras antes que los carbohidratos produjo 40% menos de glucosa en sangre después de comer y una respuesta de insulina 31% menor que comer los carbohidratos primero. No cambiaron los ingredientes, no cambiaron las porciones, solo cambiaron el orden. Un estudio independiente realizado en Japón, con adultos sanos monitoreados con sensores continuos de glucosa, confirmó que comer arroz al final de la comida redujo significativamente los picos máximos de azúcar en sangre en comparación con comerlo al principio. Sumando todos los efectos, el pico de glucosa puede reducirse hasta en un 73% simplemente cambiando el orden en que comes. No los ingredientes, no las cantidades, solo el orden. Es uno de los cambios más pequeños con uno de los impactos más grandes que existe en nutrición práctica. La regla es simple y fácil de recordar. Primero las verduras, luego las proteínas y los carbohidratos al final. Tercera variable, el movimiento. Lo que haces después de comer puede ser tan importante como lo que comiste. Muy bien, ya preparaste el arroz la noche anterior. Ya comiste en el orden correcto. ¿Termina aquí? No del todo. Hay una tercera variable que actúa incluso cuando las dos primeras están fuera de tu control y que está disponible para todos en cualquier momento. Tus músculos. Durante el movimiento físico, las células musculares activan unas proteínas especializadas llamadas transportadores GLUT4, glucosa transportador tipo 4. Estas proteínas migran hacia la superficie de la célula muscular y comienzan a extraer glucosa directamente del torrente sanguíneo sin necesidad de insulina como intermediaria. Es un mecanismo independiente, directo y sorprendentemente eficiente. Y hay un músculo en particular que destaca por su capacidad para hacer esto de forma sostenida: el sóleo. El sóleo es un músculo profundo de la pantorrilla, ubicado desde justo debajo de la rodilla hasta el talón. A diferencia de la mayoría de los músculos del cuerpo, el sóleo está compuesto casi en su totalidad de fibras de contracción lenta, lo que significa que puede mantenerse activo durante periodos prolongados sin fatigarse. Es un músculo diseñado para la resistencia, no para la explosividad. Y cada paso que das lo activa. Un ensayo controlado aleatorizado encontró que una caminata de tan solo 10 minutos, realizada entre 15 y 30 minutos después de terminar de comer, reduce el azúcar en sangre postprandial entre un 12 y un 22%. No necesitas ir al gimnasio, no necesitas ropa deportiva, solo caminar alrededor de la manzana. Y si ni siquiera puedes salir a caminar, hay una alternativa que produce efectos similares y que puedes hacer sentado en tu silla de trabajo, en la sala de espera o incluso en la mesa del restaurante.
las elevaciones de pantorrilla o flexión del sóleo. Investigadores de la Universidad de Houston descubrieron que este movimiento tan discreto, levantar los talones del suelo mientras mantienes la punta del pie apoyada, repetido de manera continua, mantiene la absorción de glucosa durante horas sin producir fatiga muscular. No genera calor, no te hace sudar, no interrumpe ninguna conversación. Y funciona. La suma de las tres variables, el efecto acumulativo. Si combinas las tres variables de manera consistente, el impacto es considerablemente mayor que la suma de sus partes. Enfrías y recalientas los carbohidratos la noche anterior, añades vinagre y aceite de oliva, comes primero las verduras y las proteínas, terminas la comida con una caminata corta o con flexiones de pantorrilla mientras sigues la conversación. Con esos ajustes, has activado múltiples mecanismos de regulación de glucosa al mismo tiempo, sin cambiar un solo ingrediente de tu plato, sin eliminar ningún alimento que ames. ¿Sigue siendo recomendable evitar los carbohidratos ultraprocesados como la bollería industrial, las harinas refinadas y los refrescos azucarados? Sí, absolutamente. Esa parte del consejo clásico sigue siendo válida. Pero eliminar por completo el pan artesanal, el arroz integral, la pasta o las papas no solo es innecesario para la mayoría de las personas, sino que tampoco es sostenible a largo plazo, y la evidencia lo está confirmando cada vez con más fuerza. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto arroz o pasta puedo comer en una comida? La cantidad recomendada es entre media taza y una taza como máximo de carbohidrato cocido por comida. Eso es suficiente para disfrutar el alimento sin sobrecargar tu sistema glucémico, siempre que apliques las tres variables. ¿Cuánta proteína necesito por comida? El mínimo recomendado para obtener el efecto de saciedad y regulación glucémica que mencionamos es de 30 a 50 gramos de proteína por comida. Eso equivale aproximadamente a 170 gramos de carne, pollo, pescado, mariscos, huevos o una combinación de fuentes vegetales como frijoles y tofu. Recuerda, la proteína va primero. ¿Qué hago si estoy en un restaurante y no puedo enfriar el carbohidrato? 3 pasos sencillos. Primero, elige una porción generosa de proteína y verduras y cómelas antes de tocar el pan o el arroz. Segundo, pregunta al mesero si tienen vinagre. Casi siempre lo tienen, y agrégalo al almidón. Tercero, haz flexiones de pantorrilla debajo de la mesa mientras esperas y después de terminar. Y si la dinámica del lugar lo permite, da un paseo corto después de comer. Puedes manejar casi cualquier situación social con estas herramientas. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del pequeño porcentaje de personas que toma en serio su salud metabólica con información real y basada en evidencia. Eso merece reconocimiento. Pero la información sin acción no cambia nada. Esta noche, cuando vayas a preparar la cena, intenta un solo cambio. Cocina el arroz o las papas con anticipación y déjalos enfriar en la nevera. Mañana, recaliéntalos. Ese es el primer paso. Y si este video te abrió los ojos o te dio aunque sea una idea que no tenías antes, dale like ahora mismo. No es un gesto vacío, le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena y ayuda a que más personas accedan a esta información que nadie les está enseñando. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana publicamos contenido basado en ciencia actualizada sobre metabolismo, nutrición práctica y salud hormonal, sin bodas, sin suplementos milagrosos y sin dietas insostenibles. Y si tienes un familiar o amigo con diabetes tipo 2, prediabetes o simplemente alguien que lleva años evitando el arroz o el pan por miedo, comparte este video con esa persona hoy. Puede cambiarle la perspectiva de una forma que ningún médico ocupado en consulta de 10 minutos ha tenido tiempo de explicarle. Hasta la próxima. Y recuerda, la ciencia no te está pidiendo que te prives de nada, te está pidiendo que seas más inteligente que el problema.